Hola, hola, ¿qué tal, estimados seguidores de este humilde canal? Les deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que estén escuchando esto. Los pocos que me conocen, valga la redundancia, como el primer magistrado. Yo soy quien estuve subiendo los audios del peronismo y sus obras, segmento emitido el año pasado en el programa de Rensis ayer y hoy por AM650 Radio Belgrano. Esto salió espontáneamente. Un día vi que dichos segmentos no estaban en esta plataforma y pensé que alguien tenía que subirlos. Entonces me dije, ¿por qué no yo? En fin, este quizás sea el último video o uno de los últimos que suba. La razón del mismo es repasar las obras del tercer gobierno del general Perón, ya que, como pudieron constatar, todos los puestos en los audios subidos a la plataforma pertenecen a las obras realizadas durante el primer y segundo gobierno del general. Nada se dice sobre el tercero, que no tuvo ninguna diferencia con los dos anteriores. Lo que sucede es que todos callan sobre las grandes cosas que se hicieron durante el mismo y se habla solamente de los errores, que los tuvo, como tuvieron errores todos los gobiernos de la Argentina y del mundo. Bien, para repasar las obras del tercer peronismo voy a subir el audio de una entrevista que le hizo Jorge al doctor Julio Carlos González, quien tuvo el honor de ser secretario legal y técnico durante la tercera presidencia del general y su esposa Isabel. La entrevista fue subida al canal de YouTube Conspiraciones La RZ. Aclaro que no tengo el honor de conocer personalmente a las personas mencionadas, ni tampoco les pedí permiso para subir el material a este canal, ya que creo que a la hora de difundir la verdad esto no es necesario. Además que si me decían que no, podía hacerlo igual y pasarle los links descansándolos, ¿no? Así que bueno, risas aparte. Los dejo con el doctor González. Para valorar un gobierno hay que referirse exclusivamente a los tratados internacionales, a las leyes y a los decretos. Todo lo demás son cuestiones secundarias que no inciden sobre la vida de las personas. Lo que incide sobre la vida de la población es el tratado internacional, las leyes y los decretos, lo que está jurídicamente normado. Perfecto. Y empezamos con las leyes. Julio, ¿cómo quiere comenzar? El gobierno de 1973, 1976 no ha sido evaluado jurídicamente nunca. Una cortina de silencio se hizo sobre actos jurídicos decisivos para el país, que superviven y subsisten, y con consecuencias para el futuro. Si comenzamos a hacer un inventario del quehacer del gobierno del 73-76, el tercer gobierno peronista, desde el inicio tenemos lo siguiente. Primero, nacionalización de las bocas de expendio de los combustibles. Todos los surtidores, todas las estaciones de servicio dependían exclusivamente de YPF. ¿Por qué? No es como se dijo en aquel entonces por la prensa venal, una tentativa de pintar de azul y blanco los surtidores, sino simplemente un tema impositivo terrible. El impuesto a los combustibles es el impuesto, uno de los impuestos líquidos más trascendentes en el presupuesto general de la nación. El impuesto a los combustibles está determinado por el precio de la nafta, del fuel, del gasoil, de todos los combustibles que dependen del país. Si los precios de esos combustibles, YPF tenía en aquel entonces la obligación de depositarlos en la cuenta Estado Nacional, Tesorería General de la Nación, en 24 horas, mientras que la SED, la ESO, Estarza, Petrobras, etcétera, lo retenían durante 52 días. Es decir, que durante 52 días las empresas extranjeras expendedoras de combustibles disfrutaban de una masa de dinero constante que retenían en 52 días y luego depositaban sin pagar intereses de ninguna naturaleza. Era un escándalo único en el mundo. Por eso la ley de nacionalización de las bocas de expendio es la trascendencia número uno del tercer gobierno peronista, 1973-76. Y esa ley la sacaron enseguida, ¿no? El
proceso inmediatamente la derogó. Y la derogó en silencio. Las leyes trascendentes se derogan en silencio para que el pueblo no sepa que de qué recursos es cercenado. Segundo, Ley Nacional de Contrato de Trabajo. La Ley Nacional de Contrato de Trabajo fue redactada, entre otros juristas, por el que habla en el Congreso de Abogados Laboralistas de Mar del Plata de 1970. La Ley de Contrato de Trabajo compilaba en un solo cuerpo jurídico todas las leyes y decretos del trabajo que venían desde 1900 hasta 1973. Fue una tarea ardua, dar una nueva concepción del contrato de trabajo para todo el país igualitario, sin federalismo ni sin pretensiones sectoriales, para todo el país. Pues bien, la ley de contrato de trabajo se mantiene todavía en vigencia. Nunca nadie quiso recordar que fue obra del tercer gobierno del general Perón. Tercero, pago mensual de las jubilaciones. Los jubilados hasta 1973 cobraban cada 2 meses, bimestralmente. El primer acto del gobierno justicialista de 1973-76 fue mensualizar las jubilaciones de todos los sectores, de todos, y crear un organigrama que establecía que el sistema jubilatorio, en función de los salarios reales del trabajador, iban a estar actualizados en un 82% para 1977. Es decir, se puso en vigencia el programa de que las jubilaciones no fueran decorosas, sino que las jubilaciones fueran efectivas y constantes a pesar de los embates de la inflación y de la especulación. Cuarto, Ley Nacional de Represión del Tráfico de Drogas, Ley 20.177. Quinto, Ley de Represión del Terrorismo Bélico, inductivo y sobre todo el terrorismo económico. ¿Cuál era el terrorismo económico? El vaciamiento de empresas y el vaciamiento de bancos, lo cual generaba una tragedia, dejando a millones de desocupados en todo el país. Ese vaciamiento fue tipificado por la ley 20.840, redactada por el que habla, como terrorismo económico. El terrorismo económico, consistente en el vaciamiento de empresas, repito, fue derogado en nuestro país bajo la presidencia de un señor que se llamaba Eduardo Duhalde, quien fue en una coyuntura política designado presidente y recurrió primero a los Estados Unidos a solicitar su venia. Y ahí le dijeron que podía asumir la presidencia si se derogaba la ley de represión del terrorismo económico. Y así se hizo. Nunca más se habló. Deuda externa, sexto. El 25 de mayo de 1973, día que asumió la fórmula Cámpora Lima, la deuda externa del país eran 5.189 millones de dólares. 5.189. Y el 24 de marzo de 1976, el día en que fueron secuestrados la Presidenta de la República y el suscrito, la deuda externa era de 5.189 millones de dólares, con el 40% de los intereses pagos. No se tomó ningún empréstito. Ese es el carácter diferencial de los 3 gobiernos del general Perón. Nunca jamás se tomaron empréstitos. Por eso el país creció y el país no tenía déficit. Y el país tenía un crecimiento permanente. Nada lo diluía, nada lo reducía. Séptimo, el patrimonio del Estado se mantuvo inalterable. El petróleo, el gas, la luz, los recursos naturales como la minería y todas las cuencas de agua continuaron siendo propiedad inalterable del Estado. Artículo 40 de la Constitución del 49. El patrimonio del país
en los años del gobierno de 1973-76 se mantuvo inalterable, conforme a la política permanente de los tres gobiernos del general Perón. Ahí no hubo otros decides, ahí no hubo otras opiniones. Ahí se custodiaba el patrimonio de la nación. Octavo, construcción de viviendas a través del Banco Hipotecario Nacional. El Banco Hipotecario Nacional, creado a fines del siglo XIX, fue puesto a toda su marcha en los tres gobiernos del general Perón. Y las viviendas construidas entre 1973 y 1976, aproximadamente 800.000 en todo el país, en medio de todas las dificultades bestiales que tuvimos en esos años. 800.000 viviendas en todo el país, departamentos. Noveno, construcción de Atucha 2, central nuclear de energía. Recién ahora se está construyendo Atucha 3. Esa fue una obra concluida y financiada por el tercer gobierno del general Perón, 1973-1976. Décimo, terminación e inauguración de los puentes internacionales Colón Paysandú y Fray Bentos Puerto Ushuaia, ambos con paso desde la provincia de Entre Ríos hacia el Uruguay. La inauguración de ambos puentes estuvo a cargo del presidente del Uruguay y de la presidenta de la República Argentina, señora de Perón. 11. Cuestión de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. El tema de la Compañía Ítalo de Electricidad es la razón determinante del 24 de marzo de 1976, del genocidio y la masacre que nunca vivió a América Latina. La Ítalo ingresó al país en 1912, junto con la CADE, Compañía Argentina de Electricidad, con un contrato por 50 años, al cabo del cual las empresas debían entregar su patrimonio integral y sus instalaciones en todo el país al Estado Nacional. Pues bien, en 1936, levantado la proscripción del Partido Radical, lo primero que hizo fue propiciar que la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad y la Compañía Argentina de Electricidad CADE, al término de sus concesiones en 1962, debían vender su patrimonio del Estado y el Estado tenía la obligación de comprarlo por el precio que las compañías fijaran en 1962. Durante el gobierno del doctor Frondizi se arregló con la CADE por una suma que nunca se publicitó. En 1973 la Ítalo pretendió hacer lo mismo con el tercer gobierno del general Perón. Y ahí comenzó la gran puja de la Secretaría Técnica con los distintos ministros de Economía. Gelbar quería comprar la Ítalo en 320 millones de dólares, cuando la Ítalo tenía que pasar sin cargo al Estado Nacional por el contrato de concesión de 1912. Gómez Morales pretendió comprar la Ítalo en 180 millones de dólares, haciendo caso omiso a que al contrato de concesión de 1912, que establecía que debía pasar sin cargo al Estado Nacional. Cafiero quiso comprar la Ítalo por 30 o 35 millones de dólares, ignorando la cláusula que establecía que debía pasar sin cargo al Estado Nacional. La Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación a mi cargo se mantuvo firme en que la Ítalo debía pasar sin cargo al Estado Nacional en virtud del contrato de concesión de 1912 y las conclusiones de la Comisión Investigadora de las Compañías Eléctricas de 1943, informe de Rodríguez Conde. Pues bien, en consecuencia de esa lucha denodada con todos esos intereses especiales, se firmó en febrero de 1976, ministro de Economía el doctor Emilio Mondelli, el mejor ministro de Economía que tuvo el peronismo en su tercer mandato. Se dispuso, por acuerdo general de ministros,
que la Ítalo sería transferida al Estado Nacional en cumplimiento de lo pactado por esta empresa en 1912 y de lo sostenido en la plataforma electoral de 1973 del Frejuni, liberación o dependencia. Estábamos por la liberación, pero por la liberación jurídica, no por una liberación a tiros y a disparates. En consecuencia, la Ítalo pasó a ser parte del patrimonio del Estado. Por supuesto, el genocida Videla no podía soportar eso. Y los fines de su canallesca presidencia compró la Ítalo en alrededor de 400 millones de dólares cuando no había que pagar absolutamente nada. El acto más importante del reconocimiento de la soberanía económica había quedado realizado por el tercer gobierno de Perón y por su sucesora en el gobierno, que era la señora de Perón. No hubo comentarios. Los gremios lo licenciaron y la Ítalo pasó al gobierno hasta que Videla derogó el decreto del Acuerdo General de Ministros de nuestro gobierno y la compró por 400 millones de dólares cuando no había que pagar absolutamente nada. Ese fue uno de los escándalos más tremendos que determinan lo siguiente: de cuando en cuando una elección plebiscitada, todos votan por un candidato o candidata. De cuando en cuando una elección con fraude o sin fraude, con profesiones o sin ellas. De cuando en cuando un golpe de Estado para ciego, como el de Leopoldo Dodilia. De cuando en cuando un golpe de Estado sangriento, como el 55, o algo tenebroso como fue el 76. En todos esos casos, los argentinos simples de bien y de trabajo, una esperanza. Al cabo de pocas semanas constatamos con estupor que todo sigue exactamente igual, que el coloniaje económico de la República Argentina se mantiene inalterable y crucifica a los gobiernos que intentan establecer el principio de liberación económica, rompiendo la dependencia ancestral que nos mantiene unidos a los intereses extranjeros. Esa es la realidad de Argentina. ¿Quién la estudia? ¿Qué políticos se ríen de esto? Ninguno. Todos son cómplices de la entrega permanente del país, de la Argentina vasalla, de la Argentina subordinada. 12. Decreto del 13 de febrero de 1976. Fue uno de los decretos más importantes de nuestro gobierno. En acuerdo general de ministros, la Presidenta de la República decreta. Escuchen bien, por favor. Sí. Declárase programáticamente prioritaria a cualquier convocatoria electoral la reunión de una Asamblea General Constituyente que determine qué constitución está vigente en el país. Si la de 1853, si la de 1949 o la de 1853, enmendada por decreto del general Lanusse, que redujo el mandato presidencial de 6 años a 4. O bien, la Convención Constituyente redacta una nueva Constitución conforme a las necesidades del país y a las aspiraciones del pueblo argentino. Ese decreto determinaba el cumplimiento absoluto de lo establecido en el programa electoral del 3 de julio, liberación o dependencia. No se podía llamar elecciones sin saber qué constitución regía en el país. Pero en una efervescencia desbocada, todos pedían elecciones, sin determinar primero cuál era la constitución que debía regirlas y arreglarlas. Me indigna que 40 años después recién tengamos libertad para hablar de estas cosas, y en libertad a través de una emisora como la de ustedes, que es una emisora pequeña que se refiere únicamente a las cosas grandes, a las cosas decisivas para el país y para toda Hispanoamérica, sin avisos comerciales, sin distorsiones, sin mantener el sistema de dependencia. Bien. 13. Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. El Sistema Nacional Integrado de Salud se basaba en este principio. El ciudadano paga la salud pública nacional con los impuestos.
El ciudadano paga la luz de las provincias con los impuestos provinciales. Y el ciudadano paga la salud pública con los aportes a las obras sociales sindicales, que son el 11% de las retribuciones, sector público, sector privado, de todo el país. El manejo de millones de dólares. Ese es el quehacer de los gremios. Perón al gremialismo le dio funciones políticas, no económicas. Un policlínico en la época de Perón se hacía por parte del Ministerio de Obras Públicas y se administraba por medio de la Secretaría de Salud Pública de la Nación. Los delegados gremiales podían tener un observador para que se tratara bien a los afiliados, pero el manejo de sumas dinerales, de dólares, para aplicarlas a obras sociales, no. Poder político y poder representativo, sí, integral. Con la ley del fuero sindical que le daba a los dirigentes gremiales la garantía de no ser retenidos por ningún motivo durante el ejercicio de su mandato. Los mismos fueros que los diputados y senadores de la Nación. Es un gremialismo puro, pero un gremialismo para dictar leyes para el país, no para hacer negocios con las obras sindicales. 15. Sí. Ley de promociones industriales para el capital nacional. Fue una de las primeras leyes dictadas por el FREJUL, por el gobierno del tercer gobierno del general Perón. Ley de promociones industriales. El país debía crecer por el desarrollo industrial. El desarrollo industrial únicamente no puede hacerse con el crédito del Estado, no por empresas privadas vendidas del exterior, porque las empresas privadas vendidas del exterior, sean cuales fueran sus actividades, perciben una renta en el país que inmediatamente la remite a la casa central ubicada en el exterior. Por lo tanto, la empresa privada jamás puede provocar desarrollo económico, sino todo lo contrario, una involución económica. La obra del gobierno, del proceso y los gobiernos que siguieron en materia de desarrollo industrial fue esta. Época del proceso, 1976-1983. 18.000 fábricas cerradas. Época de Alfonsín, 1983-1989. 52.000 fábricas cerradas. Época de Menem, 1989-1999. 108.000 fábricas cerradas. Total de empresas cerradas en el país. Por falta de la ley de promociones industriales para el capital nacional, como había dejado el gobierno en el 73-76, tercer gobierno de Perón, 200.000 empresas cerradas. Se cumplió lo que la Secretaría Técnica colocó en el último discurso que la Presidenta de la República dictó en la CGT. Existe un plan internacional de desindustrialización de la Argentina. Entiéndanlo y repítanlo muy bien. Si la industria de Argentina cae, volveremos a ser un país productor de materias primas, hoy día soja, y sin ningún valor agregado. Y la desocupación cundirá por nuestras pampas y por todos nuestros puntos cardinales. Hay que evitar, quieren destituir a este gobierno para voltear las chimeneas que levantó Perón. Hermosas palabras didácticas para que las entendieran todos, pero nadie las escuchó. Hicieron caso omiso todos y recibieron con aplauso el proceso y recibieron con un aplauso los gobiernos sucesivos a ese gobierno, a esos gobiernos que fueron constantes en mantener demolidas las chimeneas. Esa es la gran tragedia argentina, la desindustrialización. Se voltearon las chimeneas que levantó Perón. Ley de promociones mineras para el capital nacional,
nada de entregar de vaca muerta el yacimiento más grande del continente a empresas extranjeras que remitirán sus utilidades al extranjero y el producto que extraigan también, como ocurre con Sierra Grande en la provincia de Santa Cruz, que exporta 1.400.000 toneladas de hierro al extranjero por año. Ley de transferencia de tecnología. La transferencia de tecnología es una de las leyes más importantes y más decisivas que se dictaron en 1973-76. Se establecía nada menos el tratamiento de las patentes de los productos medicinales extranjeros. Todos aquellos productos medicinales que se podían construir, fabricar en el país por otros procedimientos, la ley de transferencia de tecnología los amparaba y no debían tributar un solo centavo de royalties a las casas patricias ubicadas en el exterior. Es una revolución en la salud pública. Por eso la ley de transferencia de tecnología fue lo primero derogado por el gobierno genocida del proceso y mantenida por esa derogación por todos los gobiernos posteriores. En definitiva, si nosotros comparamos la obra del tercer gobierno del general Perón, y hablo del tercer gobierno del general Perón refiriéndome a los gobiernos que siguieron de 1973 a 1976, del 25 de mayo de 1973 al 24 de marzo de 1976. Tuvo distintos ejecutores físicos de esos gobiernos. Cámpora, Perón, la esposa de Perón que lo continuó. Pero el gobierno era el gobierno de signo peronista en base a un programa, el Plan Trenal, programa tomado como continuación de los planes quinquenales, primero y segundo. Y ambos planes, y esos tres planes establecidos con toda firmeza por el Consejo Nacional de Posguerra, que hizo en 1944 el programa industrial, tecnológico y científico para la Argentina que seguirá hasta nuestros días. Eso también se derogó, se pulverizó. Y como un ejemplo de esa pulverización de la industria argentina, tenemos que señalar un episodio siempre olvidado, nunca mencionado. La Comisión Nacional de Energía Atómica, las instalaciones que hubo en el 55 fueron bombardeadas y demolidas por un bombardeo. Había que voltear las chimeneas que levantó Perón en todos los gobiernos que lo siguieron, y especialmente en 1976, con una masacre única en el mundo y una devastación económica que nunca no tiene comparación en ninguna latitud del planeta. Eso, en definitiva, fue la obra de gobierno realizada del tercer gobierno peronista, realizado en 1973-76. No hubo diferencias entre un gobierno y otro. Hubo una consecuencia en lo fundamental, la Argentina industrial, técnica y científica, la que se demolió y se pretende mantener demolida. Creo que es suficiente. Perfecto, Julio. Escúchame, otra pregunta. Cuando se derroca el gobierno, ¿cuál fue la excusa de usted, de que a usted lo tomen como prisionero o secuestrado o encarcelado? Nos tuvieron secuestrados a los que éramos el cerebro. ¿Cuál sería la palabra justa de decirlo? Éramos el laboratorio pensante de las directivas, las instrucciones del general Perón. Éramos la continuidad del pensamiento peronista en lo económico. No en dichos palabras, frases bonitas y circunstanciales. En lo económico, que es lo definitivo. La independencia económica nunca se nos perdonó. Como no se le perdonó a Perón
y a ninguno que intentará hacer lo mismo. Ser nacional en un país nacional es muy fácil. En Francia todos quieren ser franceses, en Estados Unidos todos norteamericanos, en Rusia todos rusos. Ser colonial en un país colonial también es muy fácil. En Australia o en Canadá todos son felices súbditos de su majestad británica. Pero querer tener una política de independencia económica en un país colonial es imposible. Es una osadía que se paga con la muerte y con el cautiverio sin fin por cualquier causa. Esa fue la realidad argentina del 24 de marzo del 76, que desgraciadamente en estos aspectos económicos sigue vigente. Escúchame, Julio, si puede decirnos un par de cositas, los lugares donde usted estuvo y cómo fue maltratado en esos lugares, sin... Fuimos sometidos a la peor de las torturas, la tortura psíquica de no saber por qué ni para qué estábamos cautivos. Nuestro cautiverio fue 4 meses en 3 buques de guerra, 1 año y 10 meses en Magdalena, 1 año y 7 meses con arresto domiciliario y hasta el 27 de marzo de 1983 sin poder salir de la ciudad de Buenos Aires. Ese fue el destino trágico del gobierno peronista. Muchos utilizaron la tragedia del cautiverio para hacerse millonarios, para salir con millones de dólares de indemnización. Al que usted se negó. Yo a eso renuncié yo públicamente ante el Procurador General del Tesoro de la Nación. Nuestro objeto era continuar la labor docente en nuestras universidades con un trabajo práctico a nivel de presidencia de la Nación. Y ahí se veían todos mis alumnos, a mis maestros y a mis catedráticos y profesores. Hicimos el esfuerzo del pensamiento, por primera vez tuvieron presencia física en el gobierno, y eso no lo perdonaron. Bueno, la censura tampoco terminó ahí, porque también lo habían... le habían sacado la forma de que usted pueda expresarse y dictar clases, ¿no? Como docente. Exactamente. ¿En qué año pasó eso? Yo fui profesor de la Universidad de Buenos Aires desde 1965 hasta 1976, porque en los años de gobierno seguí dando clase. A las 11 de la noche dejaba de terminar el trabajo de presidencia y me iba a la facultad a dar 1 hora de clase los días jueves. Posteriormente ingresé en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora desde 1989 hasta 2019. 52 años de cátedra universitaria. Y siempre con la esperanza de volver algún día a poder escribir y a poder hablar. Yo les agradezco muchísimo esta oportunidad que me han dado de hacer una síntesis de la obra del tercer gobierno peronista. La obra proscripta y desconocida y silenciada al breve, como fuimos silenciados todos los que actuamos en ese gobierno. Escúcheme, bueno, el que habría que darle un poquito de nombrarlo a esta persona de la prensa que usted me había dicho, que sin ser peronista había declarado que, bueno, que se tenía que saber las palabras de Julio Carlos González, ¿no? Sí, tuve el gran privilegio cuando renuncié públicamente a mi indemnización por los años terribles de cautiverio. El director de la prensa, Máximo Gainza... ¿Cómo se llama? Máximo Gainza, sí. Ya no es más, era el director y dueño de la prensa, me llamó por teléfono. Yo a él no le conocía. Me dijo que me llamaba porque era increíble que alguien hubiera renunciado a algo tan grande en un país como el nuestro. Y después de conversar 3 horas sobre la obra del problema jurídico distinto de los hechos políticos intrascendentes que se adjudican al gobierno, me dijo: doctor, la presentación a partir de ese momento
en invitarlo a escribir lo que usted desee y en cualquier momento. Entonces colaboré en la prensa durante varios meses, hasta que la prensa fue cerrada, porque el gobierno, que era dueño de Papel Prensa, Sí. lo compartía con Clarín, con La Nación y con La Razón. Y la prensa quedó aislada de Papel Prensa. Tenía entonces que comprar las bobinas de imprimir en Estados Unidos en dólares. Y evidentemente no pudo soportar nunca más el centenario diario, el tener que pagar bobinas de papel, de la cual estaban exentos por Papel Prensa, La Nación, Clarín y La Razón. ¿Y qué tuvo que vender el periódico esta persona? ¿Cómo pasó después? La prensa tuvo que cerrar para no caer de quiebra. Se disolvió. ¿Era en aquellos tiempos, era un diario independiente, se podría decir? La prensa sí, era un diario independiente y un diario genuinamente argentino. No era un diario peronista, pero era un diario independiente con respecto al futuro de la Argentina. Y mantenía inalterable la forma republicana como elemento para poder llegar a la independencia total. Fue una gran pérdida para el pensamiento argentino que la prensa se ha tenido que cerrar para no desaparecer. Sí, una verdadera lástima, ¿no? Más Sí, vaya a saber las presiones, otras presiones que habrá tenido también. Por supuesto, los diarios estaban todos con la concepción anglicana o de inglesa, se mantuvieron. En cambio, el que pretendía ser independiente había que crucificarlo. Bueno, eso también pasó también su censura también con los libros, ¿no? Las editoriales Es lo mismo que ocurre con los libros. se Las negaban editoriales a... argentinas, como Plus Ultra, que editaban solamente libros argentinos, tuvieron que cerrar. Las editoriales extranjeras o internacionales son las únicas que tienen publicidad. Bueno. Entonces ahí es la carencia que tiene el pueblo argentino del pensamiento argentino. Sí. Bueno, y como también debe ser una orden elitista, si se podría decir, que el busto de Isabel no esté entre los presidenciables ahí en la Casa Rosada, ¿no? Eso es un escándalo, porque suprimieron el busto de la Presidenta de la República, ultraconstitucional en su designación y en su proveniencia, vicepresidente de la fórmula Perón de 1973. Son cosas increíbles, pero que ocurren solamente en un país dependiente, Sí. en un país que recibe órdenes del extranjero, para silenciar y hacer desaparecer de la opinión pública a los que hicimos intentamos hacer algo por el país, en forma jurídica y en forma contundente. Y da risa, ¿no, Julio? Porque habiendo tantos gobiernos peronistas, dicen llamarse peronistas, no se sepa nada de Perón, no se sepa nada de Isabel, y mucho menos que pueda poner el busto ahí, ¿no? En la misma Casa Rosada. Efectivamente, se trata simplemente de una cronología histórica, y esa cronología histórica es negada, tergiversada, por quien ordena que no esté ese busto entre los presidentes argentinos. Perfecto. Bueno, Julio, un gran agrado tenerlo acá y seguramente ahora más adelante lo volveremos a citar para Va a ser un gusto muy hacer muy otro grande, capítulo. muy grande. Es mucho lo que hay que hablar de la economía argentina. Eso vamos a hacerlo, si y quiere. las cuestiones internacionales de la Argentina. Un programa especial. Efectivamente. Yo les agradezco profundamente esta oportunidad que me han dado. Bueno, Que Dios les bendiga. bueno, ahí saludos a Avance y toda la futuro, familia. perseverancia y victoria. Perfecto, Julio. Bueno, nos estamos yendo, Julio. Hasta Muchísimas luego, si gracias. Dios quiere. Que les vaya muy, pero muy bien. Perfecto, igualmente. Bueno, eso fue todo con Julio Carlos González, secretario técnico
eh, de la presidencia Perón-Isabel, y bueno, entre otras cosas que también eh, estuvo involucrado también ahí colaborando, ¿no? Bien, estimados oyentes, les comento que Julio solo nombró algunas de las obras que se hicieron durante el tercer gobierno de Perón e Isabelita, las más importantes, digamos. Si quieren conocerlas todas, las pueden encontrar en el libro Isabel Perón, Intimidades de un Gobierno, del mismo autor mencionado. Quería decirles una última cosa. No sé si escucharon bien lo que dijo Julio al final, pero en fin, dijo, avance y futuro, perseverancia y victoria. Avance y futuro, perseverancia y victoria. Desconozco la edad de Julio, pero estimo que tiene más o menos unos 90 años. Y si él a su edad habla de avance y futuro, perseverancia y victoria, ¿cómo yo con menos de 30 años no voy a creer? Fuimos potencia una vez, muchachos. Podemos volver a hacerlo. Tenemos que volver a hacernos. Por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por las generaciones futuras. Por eso les pido que difundan las obras del general Perón. Lean al gran escritor, estadista y genio que fue él mismo. Tiene una obra de 40 tomos, no sé si lo saben. Si no les gusta leer, vean las entrevistas que le hicieron. Lean a Julio Carlos González. Vean sus entrevistas. Escuchen a Miguel Ángel de Rensis. Lean la historia argentina. Estudien y analicen las 20 verdades peronistas. Infórmense, lean el boletín oficial. Sientan el orgullo de ser argentinos. Si no lo tienen, pídanle al general que les dé un poco del suyo. Señores, los dejo con estos pensamientos y nos encontraremos en alguna otra parte. Avance y futuro, perseverancia y victoria. Que Dios los bendiga.